Diego, sí. Bueno, perfecto. Ahí está. Comienzo, te agradezco muchísimo, Lori, soy la gasejada, por supuesto, Lori, te agradezco de haber pensado en mí. Como decía hace un rato, estoy acostumbrado a presentar libros de autores extranjeros, pero bueno, para mí es un honor presentar este libro que lo he leído y que creo que todo el mundo, si no lo leyó, después les voy a decir cómo pueden acceder al mismo. Y sinceramente es de una prosa y de una pluma extraordinaria. Primero tengo que introducir, con respecto así rápidamente a la trayectoria pequeña, grande, pero yo creo que muy importante de Loris Bestany. Loris nació en 1964, estudió comunicación social en la Universidad Austral, e hizo una maestría en estudios de museos en Washington, D.C. Es colaboradora del diario La Nación y autora de La enfermedad como maestra, una entrevista a la enfermera Clara Cullen sobre los cuidados paliativos, y de Padres Presentes, Hijos al Frente, una entrevista a la bióloga Lucía Sáenz Briones sobre cómo concientizar a los padres de los peligros de la adicción al alcohol en sus hijos. Cuando empecé a leer este libro, una de las cosas que más me impactó es dos palabras, la palabra puerta, la palabra palabra, la palabra palabra, y lo que es la puerta, la entrada. Hay algo que está resonando al mismo tiempo. La palabra puerta entre entrada y salida. Por eso les digo que cuando... ¿ustedes me oyen todos? Sí, Sí, el problema es que sí, algunos no se perfecto. silenciaron. Claro. Hay alguien que me silencia a mí. No sé quién es el que me silencia, porque yo no toco absolutamente nada. Y hay alguien que me puede... Vos no me estás silenciando, ¿no? Sandra, Hay no. un micrófono abierto de Julio Solinsky que está acoplando. Por favor. Silvia también. Yo no sé si podés a Silvia silenciarla. Cuando ella comienza dice que en esta cuarentena se cerró una puerta, y se le cerró una puerta que es la puerta de la distracción, dado que es fanática de los cafés del barrio, cerrados evidentemente por esta situación que estamos viviendo. Pero esa puerta que se cerró y los cafés que se cerraron, se abrió una posibilidad maravillosa para Loris, que es la de escribir. Hecho que repara, en definitiva, y que cura. Todo esto lleva al lector a recorrer a través de la pluma de Loris un camino de reflexiones y de relatos, a lo mejor sin cronología, pero de todas maneras con un hilo conductor, que es la sensibilidad que tiene Loris al escribir. Es una gran observadora que nos invita a coparticipar y compartir sus reflexiones con profundos detalles. Me interesó, por sobre todas las cosas, una frase cuando dice: yo, que soy un embrollo de pensamientos. Esa es una de las cosas que más me impactó, y sobre todo la palabra embrollo. Un embrollo de pensamientos, fui maricondeando mi alma a medida que avanzaba. Alma que siempre alienta y acompaña. En esta oportunidad, sobre todo para Loris, es una oportunidad para seguir jugando. Cosa que yo le digo a Doris y que después te lo voy a decir, Loris: nunca dejes de jugar como lo estás haciendo a través de tu reflexión y de la pluma. Hubo muchísimos relatos que me interesaron, pero no puedo en tan poco tiempo hablar de cada uno de ellos, pero el primero, el armario entreverado, la casa ordenada, me impactó muchísimo cuando decís esa frase: no me gusta salir de mi casa si está desordenada. Es como si arrastrara afuera ese caos que adentro queda, y con el alma pasa algo similar. Armario y alma en ese cuento que es extraordinario, es la imagen continua de llenar
y de vaciar. Luego vos hablás en un momento determinado muy interesante, porque creo que todo el mundo que está acá entiende francés, la voz y la vía. La misma pronunciación en francés, la voix, la voz que se define como una vía, la vía, que es la vida, a veces exigente y dura, que no permita avanzar. Pero vos decís en una frase que yo copié, se hace voz al avanzar. Y de pronto puede ser la voz con Z o la vía, que en francés todo depende del contexto. En el idioma ineludible, cuando vos hablás del idioma ineludible, la lengua del amor, ¿por qué olvidar ese idioma que en definitiva nos hace respirar? Esa lengua que todos necesitamos hablar, que es la lengua del amor, que muchas veces creemos que la decimos, que la expresamos y que en definitiva no nos atrevemos. Por eso yo creo que, si no me equivoco, en la contratapa vos decís que la gente vos la conocés no solamente por una cuestión, en un momento hay una cuestión de observación de la mirada del otro y de tu observación propiamente dicha, pero para vos lo más importante es cuando esa persona atraviesa la puerta y expresa y dice la palabra. La imagen, esa cosa de la imagen y el pelo enrulado, y la mirada del otro. Pregunta que se hace, Loris. ¿Será que el desdeñable es el pelo o más bien lo son los ojos que lo condenan? Es cierto, de pronto la mirada del otro es una cosa que nos conduce a reflexionar o seguimos el camino o no. Pero me interesó muchísimo y después te voy a invitar a hacer algo con ese pelo enrulado, Loris. Es cierto, como decís en una de las reflexiones, que la mujer es alimentar, es la nutricia por biología. Si no tiene un hijo en el vientre, acuna otro del modo que puede. Es cierto, Loris, que quererlo todo es finalmente no querer nada. Y que el no escribir es callar tu singularidad. Vos en cada relato ponés una frase que uno para, reflexiona y se identifica. Una de las cosas que más me impactó en estos 40 relatos tuyos, en estas 40 reflexiones, es que siempre hay una frase que nos hace guiar hacia la identificación que tenemos de uno mismo. Yo leía y de pronto me identificaba muchísimo con todos esos embrollos, esos rulos, con todos esos problemas de la existencia y de la vida. Por eso hay uno que después voy a proyectar, que es el que más me impactó, a lo mejor me impactó yo como lector o como lector de una cierta edad, y que lo voy a proyectar porque quería compartirlos con ustedes. Pero yo te digo, Loris, que como conclusión de todos estos relatos, que en definitiva en poco tiempo sería extraordinario de poder hablar de cada uno de ellos, yo te invito, Loris, te invito a jugar en esto que es la vida, con tus rulos, ¿eh? Con tus rulos. Y sin que nadie observe esta nimiedad de los rulos. Ya que lo importante es lo que somos. Esto que sabemos perdonar y que podemos ver lo invisible. Vos mismo lo dijiste en uno de tus relatos, lo esencial es invisible a los ojos. Y bueno, Loris, venía a jugar con lo opuesto, con la ropa cotidiana y la que elegís, ya que te recuerda lo importante que es tener a la gente cerca, en este vértigo que es la existencia y que cada cual debe manejar el suyo. Comuniquemos, Loris, también. Yo te propongo comunicar. Comuniquemos, como dijiste, dado que la comunicación es un organismo vivo, que como tal no se puede controlar. ¿Y sabes qué? Tomo la idea de Sol en cambio de rumbo, no sé quién es Sol, si existe, sí o no, si es alguien que está presente acá,
en cambio de rumbo, y te digo, redundando en las palabras de Joaquín, su amigo, no pierdas, Loris, ni un minuto en otro divertimento. ¿Por qué? Porque el divertimento y tu elemento es el escribir, aunque parezca un cuento de hadas. El último de los relatos, y yo que soy una persona, aunque parezca mentira de fe, el Día del Señor, que no tiene publicidad ni noticias impactantes, solo nos ofrece indicaciones personales de cómo llegar a nuestras paradas individuales. Yo creo que lo que quería proyectar es uno de los relatos que más me impactó, a ver si lo puedo hacer, que es la del peine. Es la del peine, y verdaderamente es la gente que ha leído el libro. Yo creo que a mí me impactó, pero personalmente como lector y como observador a través de tu prosa. Me esperan un minutito que vamos a proyectar, a ver si todo el mundo puede ver. Voy a ampliarlo un poquito. Este que es un sitio para el peine de la experiencia. Y no lo voy a leer todo, ¿no? Pero hay una parte, sobre todo al final, que, sobre todo el último párrafo. El peine es un elemento muy importante. Y yo pensé en los rulos, y pensé en la cabellera, y pensé en la vida, y pensé en cómo nos queremos mostrar y cómo nos queremos ver. Pero este peine tiene algo de mágico. Es un peine de la oportunidad, es un peine que nos da la existencia. Y puedo discutir en el último párrafo, cuando dice, a muchos nos llega la experiencia, la abundancia o la claridad de pensamiento cuando ya se fue la juventud y a veces hasta la salud. ¿Puede tratarse de un tesoro tan desfasado? ¿O es necesario quizás desenterrar otra sincronicidad que en fin de cuentas nos pone en carrera de vuelta? Esto me hizo a mí parar, quedarme un rato, tomarme un café, pensarlo, y yo creo, Loris, es verdad que a veces llega tarde, y a veces no tenemos pelo, como es mi caso, ¿entendés? Y el problema ese, porque vos hablás en un momento cuando estamos peinándonos y cuando no hay más pelos y cuando te aparece la calvicie, sobre todo en nosotros. Pero yo creo que aunque llegue tarde esa experiencia, aunque llegue en un momento que, bueno, no nos esperábamos, yo creo que lo más importante es, por sobre todas las cosas, seguir haciendo lo que vos hacés. Podés plasmar toda esa abundancia que tenés, toda esa experiencia que tenés, toda esa claridad de pensamiento en cada uno de los relatos que seguro nos vas a seguir dando. Por eso te doy un gracias enorme, porque no me cansaré de decirlo, Loris, por ofrecernos estas reflexiones en relatos. Gracias aún por ser un ser muy especial. Y yo creo que a partir de hoy, iba a decir, mira, yo que pertenezco a ese grupo de gente que lee y que le encanta leer, a partir de hoy perteneces al universo de los duendes que adornan mi vida lectora y que me nutren de claridad para proseguir este camino de la existencia humana. Te digo un gran gracias y merci, Loris, porque verdaderamente creo que me encantaría dentro de poco presentar tu próximo libro. Gracias, muchas gracias. Qué lindo, Diego. Después les voy a decir algo que es una cuestión de marketing, pero bueno, voy a dejar la palabra a la autora, que me parece que es más importante que mi palabra. Bueno, muchas gracias, Diego, un lujo. Yo
Ya está, yo creo que en realidad el libro, los libros como también lo visual, eh, hablan por sí mismos. Eh, Gracias, Diego, porque después de tus palabras, yo la verdad que mucho no tengo que decir, eh, solo que aproveché esta cuarentena para, como dijo Diego, volcar esas reflexiones y tuve dos criterios que fue menos es más, para mí que es mucho, muy periodístico, y otro que las ideas que desarrollé muchas veces me pongo como protagonista, pero bueno, en realidad eh, eh, soy la protagonista básicamente, pero pensé en cosas que creo que nos afectan a todos de una u otra manera. Y bueno, eso es todo. No tengo más que decir. Yo creo que Loris, te quería decir algo, ¿no? Porque en definitiva cuando yo estoy acostumbrado a presentar artistas en lo que es la escultura, la pintura, etcétera, argentinos, siempre el que presenta es el que más habla y el artista es el que no habla. El artista es el que produce de otra manera y habla de otra manera. Vos lo hablás a través de ese sentimiento que plasmás en la hoja, que plasmás en lo que podemos compartir cada uno de nosotros, ¿no? Por eso cuando te dije que son los duendes, porque son dones que uno tiene, y esos dones que están revoloteando alrededor de uno, son esos pequeños duendes que te van aportando cositas muy lindas que hacen como, ¿te acordás? Campanita, ta, 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 que hace ese, y te aporta esa cosa que de pronto te hace revivir, te hace reflotar, te hace vivir, que es la ficción. Si bien creo que hay parte de ficción y parte de no ficción, pero siempre, vos sabés que la vida es una ficción o la ficción es la vida. No sabemos muy bien de qué lado estamos y que somos grandes actores y artistas. Yo voy a escribir algo, no sé si quieren hacerle alguna pregunta, porque tenemos poco tiempo, alguna pregunta a Loris. Lo pueden hacer por el chat y después me dan 2 minutos para escribir algo. Todo el mundo tiene felicitaciones, Loris, todo el mundo quiero leerlo. Bueno, para leerlo ahora les voy a escribir algo en el chat. Bueno, y no, y que, digamos, yo así ya vamos terminando. Le pedí primero quiero agradecer muy especialmente a Sandra, que es la que está con el Zoom, que no, bueno, yo no la veo, muy especialmente, a Juat, que me dio una mano en esta presentación, a Sole, que me dijo, pensá qué querés decir y no tengo nada que decir, pero gracias Sole, me dijiste que te nombrara, y después a todos, le pedí a Sandra específicamente que tenga un registro de los participantes, así que todos sabrán, aunque yo acá no vea mucho, y Diego muy especialmente, que nosotros desde el 2005 nos venimos reuniendo con un grupo de francés, bueno, hace 15 años, ¿no? Yo por lo menos yo. Diego es exquisito y es como no sé, un lujo que agradezco mucho el haber aceptado hacer la presentación. Así que Yo creo que a partir de ahora ese es mi futuro. Absolutamente. Totalmente. No, les escribí en el chat, escúchenme una cosa, te doy la palabra, Alejandro, después. Les escribí en el chat, antes que yo me olvide, que para aquellos que dicen, sí, quiero leerlo, bueno, a comprarlo, digamos, está en papel, digamos, en copia papel. Pueden entrar directamente a que puse acá, lumen.com.ar.
Y ahí hacen envíos en Cava, provincia, en todo el país, donde quieran, llegamos a cualquier lugar. Y después, si quieren el digital, bajalibros.com, pero tienen que tener el Adobe Edition, tienen que bajar el Adobe Edition para poder leerlo. Pero sinceramente, Perdón, Diego, eso en la PC, en la PC. en el celular y en la tablet tenés que bajar el app Baja Libros, que te lo da inmediato. Exactamente, y les digo la verdad que van a tener un placer enorme leer cada uno de los relatos. Alejandro, ¿querías decir algo? Gracias, Diego, te agradezco corazón, yo soy hermano de Loris. No sé si tenés, Loris, 2 minutos, contestame ahora para contestar alguna pregunta, o no, o el tiempo se acabó. No, no hay. Si no nos avisa Zoom. Ok, bueno, yo no voy a hacer ningún anticipo de toda mi vida con Loris, sí que es una gran maestra estos últimos años de muchas reflexiones, y me encanta ver esta nueva alternativa de libro. Ella ha hecho Los Otros con otras personas de centro, y ahora es ella con sus reflexiones. Entonces le quiero preguntar una cosa. Una vez me dijo, escribís porque no podés dejar de escribir algo, tenés la necesidad. Entonces me gustaría saber, Loris, ¿cuál fue tu sensación escribiendo estas reflexiones? ¿Qué te fue tranquilizando, te fue pacificando, te fue desafiando? ¿Qué sensaciones tuviste a medida que ibas escribiendo y aclarando esas reflexiones? No, en realidad me fue divirtiendo mucho y después obsesionando, porque definís una idea y después dale, que dale. Entonces la idea era terminarla en un día, pulir lo que se podía o dos, y chao. Pero además porque tengo una concentración así, pero sí mucha, primero te baja la idea, a veces varias juntas, y las anotás y las vas desarrollando por partes, pero sobre todo muy entretenido y muy motivador, muy entretenido y muy motivador. Y un detalle que pasó es que medio por accidente fui encontrando en algunas rimas, y la rima me iba forzando a la síntesis, porque como tiene que calzar una sola palabra, y eso es todo como un desafío, un juego, y además siempre como mucho con el contacto con la gente, porque mucho es lo que te pasa a vos, pero que ves que les pasa a los demás, porque si no, es un diario íntimo que no, para mí no, de hecho escribí cosas que las guardo para mí, y otras que no son tan mías, pero las hago mías porque son tan universales también. Como decía Diego, aparte es real, y ficcionalizo también con esa libertad que da la escritura, y que no es periodismo. Eso. Puede haber otra pregunta muy cortita porque quedan 6 minutos. Yo quisiera saber, hola Diego, te agradezco, soy prima de Loris. Hola. A ver, hay un ruido, perdón. Te agradezco muchísimo la presentación porque me pareció que captaste tanto la esencia de Loris y de sus escritos. Así que te agradezco muchísimo. Y bueno, me encanta, te felicito Loris. Creo que, como dijo Diego, o sea, es tu elemento, así que feliz por vos. Y bueno, ¿en qué estás pensando? ¿En algún otro tema, en algún otro libro? ¿Tenés algún deseo con respecto a la escritura? Sí, ya de hecho ya escribí varios, como en la tónica esta. Me gusta, me siento cómoda en esto porque tengo como decía, una cosa de atención limitada. Entonces, creo que me gustaría por ahí seguir, hacer un segundo en este espíritu de carillas con mensaje, y bueno, eso. Bueno.
Bueno, se nos acaba desgraciadamente el tiempo porque esto del Zoom... Mejor, Diego. No, es bárbaro. Así que hacemos de alguna manera algo, es medio trillado, pero sin ruido, hacemos así a Loris, porque verdaderamente se lo merece. Muchas gracias, que tengan buenas tardes, y Loris, a seguir escribiendo, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Adiós. Buenísimo, Lori, felicitaciones. Gracias, Diego. Gracias, Lori. Muy bien. Bravo, Loris. Un Genial, placer. Lori. Sos una Felicitaciones, Loris. capa. Bravo, desde la Genial. ¡Qué emoción! Voy mirando. Voy mirando. Un aplauso con ruido ahora, un aplauso en serio. Bien, bien. Bien, Loris. Eso, Loris. Beso enorme y a todos. Extraordinaria. Felicitaciones, Loris. Valiente, Loris, una capa. Felicitaciones. Loris, muy bueno. Y nos quedamos con ganas de escucharte, podemos seguir un rato nosotros. Gracias, Gloria. No nos vamos hasta que Loris, hablale a tu público. Leemos algo, Loris. Leemos un pedacito. Claro, ahí está, muy bueno. ¿Cuál es tu capítulo preferido? Lee la dedicatoria. Leemos algo, Loris. Estoy mirándolos, a ver. Quiero ver a todos. Loris, ¿pintaste el arco iris o no lo pintaste con esos pinceles de cerdas? No, eso es, Lía, eso es licencia poética. Que lea Gustavo, que tiene el libro en la mano. Loris, ¿lees algo para nosotras? Sí, tenés que leer una poesía. ¿Podés leer algo? Presentación de un libro. Loris. Gustavo no se emociona. pero no, tranquilo. Bueno, una sola, una cortita, porque se va a cortar y me da... Bueno, Dale. Dale. No pasa res. La que más te gusta, Loris. Ahí está. Una cortita, bueno, Sí. escuchar, que acá hay varias que me conocen desde el principio casi de la vida, ¿no? Escuchar tiene lo suyo. ¿Se escucha? Sí. A mí me sale escuchar. ¿Hay cosas más aburridas? ¿Hay acción menos estelar? ¿No parece algo pasivo? No sabía que la escucha, al vaciarse de pretensiones, que es su verdadero destino, se llena de contenido y también de sentido. No sabía que escuchar es respetar un ritmo y una necesidad, que es hacerse a un costado para que el estelar sea el otro y así realmente brindarse. En fin de cuentas, quien escucha con atención y cariño es el más protagonista. Su interlocutor puede hablar por horas, pero sin un oído atento, ¿qué más da su parlamento? Sin una escucha activa y desinteresada, quien habla pierde entidad y lo mismo su proyecto. Rafael Echeverría explica hasta qué punto descansa la conversación en la escucha. Escuchar crea una situación en la que todos ganan. Gana quien habla porque necesita hacerlo, al expresarse se clarifica o se da cuenta de su entuerto. Y quien lo escucha se expande ante tanta noticia y su corazón hace lo propio por el hecho de poder dar. Re lindo, Loris.